¿Qué tal? Excelente día, me da un gusto nuevamente estar en esta plataforma digital para México y el mundo a través de nuestro sistema ZBR Radio en un programa más de Huevos al Gusto, el mejor programa empresarial. Y amigos, el día de hoy les tengo una gran sorpresa. Como ustedes han ido siguiéndonos en las redes sociales y nos han hecho el favor de compartir, mandarle sus mensajes, pues cada día más personas, más empresarios se acercan a esta excelente plataforma que además de aportar información de valor, aporta conocimiento y genera comunidad. Hoy en día la importancia de estar bien informado en todas las áreas que requiere un empresario y un emprendedor se convierte en algo fundamental. Y el día de hoy me acompaña un gran amigo, un gran empresario, una persona que conozco que está comprometida con su trabajo. Se encuentra conmigo Felipe Pérez Vivanco. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, él trae un tema bien interesante para los emprendedores, que es el tema de las pensiones. Vamos a hablar sobre esta característica de la pensión y algo que pues a todos nos cuesta, no queremos escucharlo, no queremos oírlo, pero es necesario, que son los impuestos. Todos pagamos impuestos, pero bueno, siempre es importante estar bien asesorado, bien informado, y vamos a tocar primeramente el tema de las pensiones. ¿Qué ha pasado con las pensiones? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Estas nuevas generaciones que hoy nosotros les llamamos millennials, se están enfrentando a una ley, más bien afrontan una ley en donde ya no va a haber pensiones. Ya esta característica de que se tiene una persona con una antigüedad de 10 a 15 años, poco a poco ha ido desapareciendo. Ya esta forma de llegar a una estabilidad cuando llegan las personas a una etapa de plenitud, como le llamamos, pues prácticamente se va haciendo más corto la brecha de aquellas personas que van a gozar con una pensión digna que les permita vivir en esta etapa de vida llamada adultez en plenitud o adultos excepcionales. Felipe, bienvenido a ZBR Radio, te doy la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, coméntanos qué pasa con esto de las pensiones y qué nos puedes aportar para la gente que te está escuchando y te está viendo en programa de Huevos al Gusto. Perfecto. Bienvenido. Víctor, muchísimas gracias por la invitación, gracias a tu auditorio por escucharnos. Y sí, es muy interesante, aquí hay muchas preguntas, pero una principal es: ¿a qué edad te quieres pensionar? Y también depende de qué ley es a la que perteneces. Por ejemplo, mis papás pues pertenecen a la ley 73 y ellos empezaron a cotizar como empleados en el IMSS antes del año 97. Si tú cotizaste antes del año 97 como empleado en el IMSS, perteneces a la ley 73 y esta ley te ayuda, tienes los derechos para hacer una pensión muy razonable. De ahí partimos. Si yo pertenezco a esta ley, entonces tengo varios requisitos que lograr. Por ejemplo, si logro más de 500 semanas, esto es 10 años trabajados con un patrón. Mucha gente trabajó como empleado, después pone su negocio, se vuelve independiente y deja de cotizar. Lo que hay que revisar es: ¿pertenezco a esa ley? Entonces, paso número 2, hago un estudio actuarial de pensiones que me permite saber hoy, por ejemplo, el último que hicimos tiene 40 años, sí pertenece a esa ley, y entonces tiene la oportunidad de saber hoy cuánto va a recibir de pensión. Es decir, imagina un ejemplo: Oscar va a recibir 3,000 pesos de pensión con los sueldos con los que ha cotizado. Una vez que llega a esos 60 años, recibir 3,000 pesos de pensión, ¿para qué te alcanza? No, es ridículo las pensiones con ese sueldo, la verdad, para nada. 3,000 pesos de pensión, me decía Oscar, oye, me alcanzan perfecto para ir al súper. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago los 29 días restantes? Entonces, es una muy buena pregunta. ¿Qué hago los 29 días restantes? No en los 29 días restantes, es ¿qué hago hoy para prepararme para que cuando llegue a los 60 años, entonces tenga una pensión digna? Hemos hecho algunos estudios muy interesantes y hemos logrado, por ejemplo, un incremento en el caso de Oscar, en lugar de 3,000 pesos de pensión, que pueda recibir 18,000 pesos. Eso es algo mucho más digno, ¿no te parece? Y la pregunta que obedece es: ¿se puede? Sí se puede planeándolo. Es decir,
pues yo hago una planeación. Ahorita Oscar tiene 40 años, va a seguir cotizando, va a seguir metiendo semanas a su tabulador. Y en lugar de 500 semanas, ¿por qué? Porque 500 semanas solo te dan el boleto, el permiso de pensionarte. No te dan un factor de pensión decente. Tengo el último caso, Marta de los Cobos, 2.200 semanas. Entonces, si ves el rango de 500 a 2.200, pues hay un mundo de diferencia. Claro. El detalle con ella es que, como sí tenía bastantes semanas, tiene un factor de pensión muy bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Irle sumando semanas por dos maneras. Una es como empleado, cotizando con un patrón. La otra es como desempleado, porque es cuando yo soy independiente y cuando quiero disminuir los costos. No es magia, es simplemente que yo le quito algunos costos, le quito el servicio de médico ante el IMSS y entonces me sale más barato. Pero esto es si lo tengo cubierto por otro lado, ¿no? Revisamos con la persona, oye, tengo un seguro de gastos médicos, tengo a mi hijo que cotiza, entonces me afilia a mí como su mamá para ser derechohabiente sin ser la titular. Entonces depende de cómo tengo que hacer mi planeación, ¿no? Sí, eso es lo que hacen ustedes. Ustedes hacen un análisis de las características propias y específicas de cada persona para poderle hacer un plan a la medida de las posibilidades y de sus opciones y de sus sueños. O sea, si alguien desea pensionarse con 15,000 pesos, bueno, pues hay que acercarse a los expertos para que le digan exactamente qué es. Yo tengo una pregunta que me han mandado muchas personas y me dicen, por ejemplo, a ver, Víctor, si yo tengo cotizaciones de 1997, esto es 31 de diciembre del 97. 31 de diciembre del 97, entonces perteneces a la nueva ley. No importa si empezaste en el 75, si empezaste en el 85, si empezaste en el 80. El chiste es que tengas cotizaciones de hasta el 31 de diciembre de 1997. ¿Es susceptible de ser esto? Para ser exactos, la fecha es 1 de julio del 97. Si yo empecé a cotizar el 1 de julio del 97, ya soy millennial en ese sentido. Entonces es de anterior a julio. Antes del 1 de julio. Okay, fue entonces, cuando entró en vigor esa ley. Entonces tiene que ser a más tardar en mayo. Sí, es mayo, último día de junio. Último día de junio de 1997. Ok. Y aquellos que entonces ya no son de la ley 73, ¿qué pasa? Perfecto. Ahora ellos pertenecen a la ley 97 y todos ellos tenemos un Afore. Este Afore, pues el sistema en el que yo como empleado ahorro para mi retiro. ¿Y qué significa? Yo voy haciendo un guardadito. Cuando yo me voy a pensionar, hay una diferencia. En lugar de pensionarme a los 60, me voy a pensionar a los 65. Y mi pensión se va a tomar en cuenta del ahorro que yo tenga. Es decir, si yo en toda mi vida laboral ahorré 500,000 pesos, entonces me van a dividir 500,000 pesos. Si yo quiero una pensión de 20,000, pues me alcanza para 25 exhibiciones. Se me va a acabar. Es una pensión finita. El ahorro que yo tengo lo voy tomando en mi pensión y un momento en el que se acaba, ya no te van a dar más pensión. Entonces prácticamente no es una pensión, es tu ahorro diferido. Es tu ahorro, ahí tienes tú que hacer esa pensión, ¿no? Entonces tú haces tu propia pensión. Y estos, digamos que hay tres. La ley 73, nuestros padres, tíos más grandes, la ley 97, los que tenemos Afore, y entonces hay una nueva opción, que es PPR, pues un plan privado de pensión. Esto, o plan privado de retiro. Esto es, yo creo mi autopensión con mejores condiciones que la Afore. ¿Por qué? Porque la Afore no tiene una pensión vitalicia. Y en un PPR sí puedes tú lograr que al momento en que te pensiones a los 65, estés recibiendo una pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tú vas a vivir hasta los 80, hasta los 90, 100. Cada vez se va ampliando esa esperanza de vida. Entonces, sí es muy importante quien no tiene una Afore, pues tener un plan privado de pensión. Y quien sí tiene una Afore, tener un plan privado de pensión. ¿Por qué? Porque la Afore se te va a acabar. El plan privado de pensión que nos mencionas, entonces, sí te permite tener una
continuidad en recibir un pago periódico hasta que dejes de vivir. Incluso algo mejor, Afore está en pesos. Cuando tú recibas tu pensión, pues vas a recibir, vamos, pesos, un promedio, vas a recibir 5,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Un año después, 5,000 pesos no te va a permitir comprar lo que comprabas el año pasado con 5,000 pesos. Claro, definitivo. El poder adquisitivo va disminuyendo año con año. Y una ventaja del plan privado de pensión es que yo lo tengo en UDIs. ¿Qué pasa? Que la UDI me garantiza, me respalda la inflación. Entonces, si yo recibo 7,500 pesos hoy, el próximo año voy a recibir 8,000 pesos. Esto se va mejorando día con día y me permite comprar la misma cantidad de cosas. Entonces, prefiero tenerlo en UDIs, es decir, 1,000 UDIs, 2,000, 3,000, 5,000, pero me va garantizando la inflación. Ok, aquellos amigos que se pregunten qué es un UDI, una UDI es una unidad de inflación. O sea, en vez de medir la unidad monetaria en pesos, la mide en unidades de inflación. La inflación es un impuesto, que al final de cuentas, si la inflación subió el 6%, quiere decir que un peso ahora te va a costar 1.06. O sea, algo te va a costar 6% más. Unidades de inflación quiere decir que van a la par de la actualización de la inflación. Eso te permite, entiéndolo así, que lo que tú estás recibiendo van con esta actualización de la inflación, de tal suerte que si la inflación fuera del 20%, tú recibes lo que estás acostumbrado en pesos más ese 20%, ¿es correcto? Eso es correcto, y también es muy cierto que la inflación es un punto que se maneja teóricamente, ¿no? 6, 7% el año pasado. Sin embargo, el aumento de los productos que uno compra no es real, no es del 6, 7%. Claro. Aumenta 20, 30% más, ¿no? Entonces sí es importante pues yo prepararme, yo autocrear esa pensión para mí. Oye, Felipe, y por ejemplo, estoy aquí recibiendo un mensaje. Esto de ser previsor, en México tenemos esa cultura de prevenirnos, o sea, porque pues suena muy bien, la verdad es algo extraordinario, un producto que te permite aventajarte, pero la verdad es que en México tenemos una cultura de ir al día, de no ahorrar, de no pensar qué va a suceder. ¿Tú qué te has encontrado con esta resistencia? ¿Por qué es importante esta cuestión de precisamente tomarlo como una opción y tomar cartas en el asunto? Porque digo, nosotros estamos llegando a la brecha del 5º piso, los 50 años, pues nos sentimos bien, estamos a todo dar, pero en un momento dado la verdad es que tienes que empezar a prevenir. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser previsores? ¿Por qué nos cuesta trabajo prever si existen esos instrumentos? ¿Por qué nos cuesta trabajo desprendernos para invertir en algo que al final de cuentas va a ser un beneficio, Felipe, con tu experiencia? Fíjate que es algo cultural, definitivamente. De repente nos falta el abrir la mente, escuchar y conocer los beneficios, porque ya cuando los conoces, hay muchos. Por ejemplo, este tipo de planes que yo te platico vienen acompañados de un seguro de vida. Uh-huh. Es decir, si yo fallezco, pues yo apenas he pagado un año, por así decirlo, uh-huh, pero yo tengo un seguro de vida. Entonces, si este seguro de vida me garantiza 30, 50 veces más de lo que yo estoy pagando, es un gran beneficio. El decir, si yo fallezco, se lo dejo a mi esposa, lo dejo a mis hijos, lo dejo a alguien más. Ese es en cuanto a una ausencia. Pero imagínate ahora un caso de invalidez. Cuando tú tienes una invalidez, el beneficiario en vida eres tú mismo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tú vas a ser incapaz de seguir generando el ingreso. Sin embargo, este seguro de vida es otro instrumento para garantizar tus ingresos en esos momentos donde la foto es mucho más fea, ¿no? Hay ocasiones en las que mucha gente dice, hubiera preferido morir que quedarme en esta situación. ¿Por qué? Porque te vuelves una carga para esa familia. Ahora ya no eres un proveedor, sin embargo sí eres alguien dependiente de la carga familiar, ¿no? Claro, eso pasa mucho, ¿no? Esa es una parte difícil, ¿no? Ante una invalidez,
Y el otro escenario también difícil es ante una enfermedad, ¿no? O sea, sigues estando, pero no te permite igual al estar al 100% para seguir generando. Entonces, veamos estos planes, conozcámoslos, acerquémonos. Hay muchísima gente que nos puede asesorar en ese sentido. Como ustedes, por ejemplo. Y nosotros podemos asesorarte. ¿Por qué? Porque hay mucho más allá, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay planes en los cuales, imagínate algo, ¿no? Yo estoy ahorrando en mi plan, pero sucede que el quinto año siempre tenemos algún ciclo bajo. Puedo hacer un préstamo de lo que yo llevo ahorrado para pagar la prima y así no cancelar mi plan de pensión, ¿no? Esa es una opción que también te ayuda mucho la aseguradora y pues te va haciendo que sea a tu favor y no en tu contra, ¿no? Se hace un análisis al inicio y es muy interesante, una entrevista en la cual vemos tu situación en muchos ámbitos. En tu situación, tu casa, tu vivienda, cómo resuelves hoy, si rentas, si estás con alguien más, si estás pagando una hipoteca. Claro. Todo esto es importante porque Sí, son sí. tus compromisos, ¿no? Si estás pagando una escuela, si pagas los gastos de alguien más. Aquí en México es muy común que yo apoye a mis papás, Uh-huh. que yo apoye a algún primo, algún tío, alguien que a veces no depende de mí, sino yo lo adopto, ¿no? Claro, sí, hay esta cultura de tener estos tipos de gastos, ¿no? De gastos Contemplados. extra. Entonces Sí. también hay opciones en las cuales, imagínate que yo estoy apoyando a mis papás y de repente yo falto, pues mi esposa no va a hacer frente a una necesidad que no le toca. ¿Qué hago? Inclusive esos gastos yo los meto y garantizo que a mi ausencia les sigan llegando 5,000, 10,000 pesos que yo les estoy dando. Entonces es muy padre el tener resueltas ciertas cosas para que pues bajar tu nivel también de estrés, de estar mucho más tranquilo, más relajado. ¿Por qué? Porque esto ya lo tengo resuelto. Hay un tema bien importante que me encanta, que es el proteger el gasto fijo. Esto es, tú para tu vivir diario necesitas pues pagar la luz, el agua, la vivienda, el súper. Hay una serie de conceptos que depende de tu estilo de vida, pero esos pueden ir sumando una buena cantidad. Yo también puedo garantizar eso, de decir, ante mi ausencia, ante una enfermedad o ante una invalidez, que yo reciba un cierto monto mensual, o si yo ya fallecí, pues que mi esposa reciba un monto, ¿no? Y funciona y me gusta muchísimo porque en lugar de que yo te garantice por 3, 4 millones de pesos y que tu esposa le entregue unos 3, 4 millones en una sola exhibición, le entregan 3,000 UDIs, que significa 18,000 pesos a pesos de hoy. Y el mes siguiente le entregan 18,500 y así va en aumento. Entonces eso ayuda muchísimo porque vas a ir amortizando todos esos meses y vas a ir resolviendo esas necesidades. Entonces está muy padre el tener resueltos ciertas cosas. En estas entrevistas revisamos 7 puntos en general y otros que el usuario dice, pues es que este también pues lo quiero meter, que por ejemplo, yo quiero un proyecto, ¿no? Tengo que construir un restaurante en 3, 5 años y eso me supone tener 1,000,000 de pesos ahorrados. Bueno, pues te ayudamos a lograr esas metas, a hacerlas chiquitas. ¿Por qué? Porque ante una montaña, pues tú tienes que ir dividiendo, segmentando. Ahorita subo 3 pasos y los otros 3. Entonces es muy interesante y estos instrumentos te ayudan. Algo que me encanta es a proteger lo que ya has logrado y te acompañamos a ir logrando lo que te hace falta, ¿no? Entonces eso vale mucho la pena. Yo creo que cuando usted, amigo que nos escucha, empresario o no empresario, trabajador o cualquier persona, yo creo que tiene y merece un futuro mejor. Actualmente las condiciones de permanencia en las empresas definitivamente no son de 10 años, eso lo sabemos. Uh-huh. Nuestros hijos, las personas, las nuevas generaciones se van a enfrentar a un mundo totalmente diferente que nosotros ya estamos viviendo. Y si usted, amigo, tiene 25, 30, 40, 50 y está escuchándonos y está pensando en todo lo que dice Felipe,
acérquese, comente, ahorita vamos a pasar los datos de contacto para que pues conozca las opciones que hay, para que conozca lo que existe en el mercado y para que vea que hay una opción para que usted tenga y cualquier persona un modo de vida digno, respetable y al alcance de las posibilidades de cada uno. Yo creo que eso es muy, muy importante. Además, Felipe, tú nos estabas comentando que estos nuevos planes de protección al retiro, PPR, están disponibles en México, ¿sí? Es correcto. Sí. Entonces, cualquier persona que esté viéndonos a través de la red, que pueda tener la opción de escuchar este mensaje, vamos a dar los datos de Felipe Pérez Vivanco, para que usted pues, le llame, le haga una cita. Ustedes pueden hacer consultas a distancia. ¿Cómo es Felipe? Cuéntanos. Sí, afortunadamente ahora pues todo nos ayuda, la tecnología. Y sí hemos asesorado a unas personas en Manzanillo, en Mérida, en Tijuana. O sea, todo se vuelve digital. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. Esto es cuestión de información, de hacer, te digo, primero un análisis. Nos ponemos a trabajar, diseñamos algo específico, un traje a la medida, y después, pues esa persona ya dice, si lo quiero, esto ya lo tengo. También eso es muy padre, ¿eh? Hay personas que dicen, yo ya tengo un seguro de gastos médicos, y yo tengo un ahorro que me va a dar este monto. Pues dentro de tu 100% de necesidades, ya tienes cubierta una parte, nosotros te ayudamos a diseñar lo que falte. Entonces es muy importante, y sí, la distancia no es una limitante. Tenemos a alguien hasta en Brasil que es mexicano, que cotizó acá. Entonces, ¿en qué les ayudamos? Por ejemplo, este caso es muy interesante. Él tenía salarios muy importantes aquí en México, pero lleva 15 años fuera de México. Hace 15 años que dejó de cotizar en el IMSS. ¿Qué sucede? Que él está congelado en este momento ante el IMSS. Lo que él necesita es volver a cotizar como empleado en el IMSS después de 13 meses, descongela eso, recupera sus derechos en el IMSS y entonces puede seguir armando su pensión, ¿no? Es muy interesante. Buenísimo. Ese es el primer paso. El segundo paso es realizar el estudio actuarial de pensión. Es decir, que platicábamos, así se llama, estudio actuarial de pensión, que te va a dar todo el panorama en cuanto a fechas, en cuanto a montos en los que puedes llegar. Estos montos es, pues mi opción 1, escenarios, 3,000 pesos, mi opción 2, 10,000, mi opción 3, 20. Dentro de ¿qué pasa si, oye, yo no tengo para invertir al tope, pero tengo este punto? Sacamos un escenario extra, algo que se adecue exactamente a tu situación actual y que realmente te permita lograr esos incrementos muy, muy, muy rentables. Bien, aparte me comentabas que tenías una oferta especial para la gente que te va a contactar por medio de ZBR Radio. ¿Qué es esa, Felipe? Cuéntanos. Aquellos que te contacten a partir de cuando el programa esté en el aire, ¿qué beneficio va a tener? Excelente. Este es un plan fenomenal porque aquí la idea es ayudarnos a hacer sinergia entre todos, y el beneficio es 25% de descuento a todos aquellos que quieran realizar ese estudio actuarial. Y repito, este estudio actuarial es para los que pertenecen a la ley 73. O sea, los que cotizaron antes del 97. De junio. Antes del... Sí, antes okay, del si usted cotizó antes del 1 de junio. 1 de julio. Antes del 1 de julio de 1997, usted estuvo cotizando en algún momento en el Seguro Social, usted puede aplicar para la ley es 73. Entonces, para que esas personas, el estudio de actuarial de pensiones, Felipe les ofrece un 25% de descuento en este estudio integral para que conozca cuál es su vida futura en una visión financiera, para tomar una decisión en este momento, y usted pues conozca el panorama que existe y los instrumentos para poder tener un modo de vida más digno y más honoroso cuando alcance la adultez en plenitud. ¿Muy bien? Y fíjate que es súper importante y logras algo completamente diferente. El hecho de tú tener que seguir trabajando a los 60 años ya pensionado por necesidad, o tenemos casos en los cuales sigue trabajando
pero por gusto. Logras personas mucho más dignas, personas independientes que de repente me dicen, oye, pues ahora yo invité a mi familia y a mis nietos y yo pagué la comida. Claro. Entonces, van detallitos así, ¿no? O ya no les tengo que pedir a mis hijos, yo tengo lo necesario para subsistir, para pasear, para... Esto es súper digno, el hecho de... Y es lo que todo el mundo sueña, el retirarte, el poder hacer cosas que nunca hiciste. Y es un derecho, ¿eh? O sea, más que un sueño, es un derecho, caray. Yo creo que todos hemos contribuido al desarrollo de este país. Creo que todos merecemos un desarrollo de una plenitud en una adultez que va a llegar y que ojalá todos lleguemos de una manera respetuosa, honorable, digna y poder tener esta solvencia económica que nos permita pues tener esta libertad de poder decidir qué hacer, ¿sí? Y no andar sufriendo por los centavos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos aquí terminando esta cápsula. A ver, Felipe, por favor, dinos los teléfonos de contacto para que te llamen, tus datos. De todos modos los vamos a poner ahí en el programa, pero si por favor nos los dices de manera un poco despacio el teléfono para que la gente lo tenga anotado y tome nota. Claro que sí. Mi teléfono celular es 55 54 17 94 61. Me pueden mandar un mensaje y ahí me dicen que escuchamos en ZB Radio y seguimos platicando, les damos la promoción. Perfecto, eso es en cuanto quieran hacer contacto, porque sí vale la pena, no hay fecha que no se cumpla, esa fecha va a llegar y por ende es mucho más importante. Si yo congelo esto, entre más joven lo contrate, congelo mi edad actuarial y me va a salir mucho más barato, voy a alcanzar montos mejores en esa pensión. Entonces también ese es otro dato que a veces me preguntan, oye, ¿en qué momento lo contrato? Pues si hoy tengo 33 o me espero a los 40 o los 50, entre más joven me sale más barato y tengo mayores beneficios. Hay algo que de repente la gente le da cierta incertidumbre. Oye, si lo contrato pues y fallezco de repente, pues lo pierdo. No, porque va acompañado de un seguro de vida. Entonces, en caso de fallecer, pues yo destino a un beneficiario que va a recibir ese monto y pues vale la pena el prepararte. Y ese es el mejor de los casos, ¿no? Cuando hay una invalidez o una enfermedad, ese es un tema mucho más difícil. Pero sí es muy importante, entre más joven es mucho más barato. Muy bien, pues muchísimas gracias, agradecemos mucho a Felipe Pérez Vivanco, esta cápsula empresarial del programa Huevos al Gusto. Recuerda que este es el mejor programa de empresarios y emprendedores del estado de Querétaro a través de nuestra plataforma ZBR. Yo le agradezco a Blas en los controles y a todo el equipo que hace posible esta gran plataforma para ustedes. Acérquense a los expertos, háganle un llamado a Felipe Pérez Vivanco y nosotros continuamos aportando información de valor en esta gran misión de vida que es dar beneficios, dar información y ayudar a todos los empresarios y emprendedores de México y el mundo. Que Dios los bendiga, muchas gracias y hasta aquí mi mensaje. Soy Víctor Enríquez, consultor empresarial y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Gracias. I don't know.